Amados hermanos y hermanas de Iglesia Betania de la Reforma, buenos días, el Señor les bendiga. Hoy de nuevo estamos reunidos para celebrar el Día del Señor. Vamos a participar juntos como familia en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, dando reverencia, gloria y honra a nuestro amado Dios. A pesar de que estemos virtualmente, les pido de verdad que juntemos a nuestra familia y los padres enseñen a sus hijos con la Biblia en la mano y podamos disfrutar del compañerismo y realmente adorar el nombre del Señor. Hoy continuamos con la serie de Apocalipsis, ya adentrarnos en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, será el tema a estudiar hoy. Cómo reaccionamos ante la revelación de Dios, o sea, la obediencia a la revelación de Dios, y ese es el tema a tratar hoy. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Quedamos en el tiempo de arrepentimiento con nuestro hermano Juan y luego nos encontraremos para exponer la palabra del Señor. Dios me los bendiga y me los guarde, y de verdad de nuevo bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven a través del canal de YouTube Iglesia Betania de la Reforma Sevilla. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo. Buenos días, amada familia de Iglesia Betania La Reforma Sevilla, dando gracias al Señor por esta preciosa oportunidad de estar hoy con ustedes. Gracias a nuestro buen Dios y a la cordial invitación del Pastor Jesús Eduardo y su preciosa familia. Quiero acompañarles esta mañana en el tiempo de arrepentimiento. Invitarles por favor en sus Biblias a que leamos el Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es interesante que la Biblia nos muestra que mientras nosotros ocultamos y callamos nuestro pecado, se manifiesta de una u otra manera en nuestra vida o en nuestro físico, en las cosas que nosotros vivimos o hacemos. Todos nosotros hemos experimentado el terror de vivir las consecuencias de ocultar y callar nuestro pecado, y pareciera tonto ocultarlo a Dios, que es el que ve todas las cosas, que es el que está en todo lugar y que es el que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Lo podemos ocultar a nuestras esposas, lo podemos ocultar a nuestros hermanos, lo podemos ocultar a cualquier persona. Es muy fácil, pero delante de Dios es imposible hacerlo. Por eso la Biblia nos muestra y nos da una preciosa oportunidad de recordar que Dios está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados. Y es una puerta abierta. Si Dios no recibiera esa confesión nuestra, no lo ofrecería, y Él lo ofrece de tal manera que podamos ir confiadamente a través de los méritos de Cristo. Recordamos que no vivimos en nuestros propios méritos, recordamos que vivimos en los méritos y en la gracia dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista nos muestra que es bienaventurado aquel a quien se le han perdonado todos sus pecados. Dios ofrece una puerta al perdón, a la reconciliación, y está abierta todos los días, y mucho más para los creyentes, aquellos que caminamos a diario con el Señor. Por eso, mis hermanos, les invito a que
vayan en arrepentimiento al Señor, a que no desprecien esta oportunidad tan preciosa que Dios nos da. Recordemos que un día esa oportunidad ya no va a estar para aquellos que no confiaron en Cristo. Pero mientras estamos habitando en esta tierra, tenemos esa oportunidad de ir al Señor, de no vivir más esa crisis o esa letalidad del pecado en nuestras vidas, sino ir constantemente al trono de gracia, recordando a aquel que murió por nuestros pecados, y reconciliémonos con Dios. Aquel que oculta sus pecados y no los quiere confesar, no está dando un paso al arrepentimiento. El primer paso es confesarlos al Señor, para que el Señor pueda aceptar ese arrepentimiento y pueda restaurarnos todos los días. Quiero invitarles a que oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia dada todos los días, Señor. Ninguno de nosotros merece que tú des de esa misericordia, Señor, y no la das porque haya mérito en ninguno de nosotros, sino solo por el precioso regalo que nos has dado a través de Jesucristo. Señor, los que estamos aquí, Señor, somos necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón, Dios. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Hemos pecado contra nuestros hermanos, pero nuestro mayor pecado siempre será contra ti, bendito Dios. Señor, mientras estemos en este cuerpo de muerte, nuestra tendencia será a pecar y a fallarte. Pero lo precioso es que tú eres un Padre que no nos has dejado solo, y nos has dado de tu gracia, nos has dado tu palabra, nos has dado todo, Señor, para nosotros estar cerca de ti y poder ir en arrepentimiento y fe a ti, bendito Dios. Gracias, Señor, porque prometes que mientras confesemos nuestros pecados, va a venir una bienaventuranza y una alegría que solo tú puedes dar, ese gozo de la salvación, bendito Dios. Señor, gracias, porque eres un Padre que está dispuesto a disciplinarnos y un Padre que está dispuesto a recibirnos en el trono de la gracia. A ti sea la gloria, Señor, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Guíame en tu verdad, muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor.
manjar a los hambrientos, esclavos libertad, riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los
soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, lo hizo por amor. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad.
por mí, sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios.
Un día el cielo lleno fue de su gloria. Un día el pecado más negro no pudo ser. Vino Jesús a nacer de una virgen. Vivió entre los hombres, mi ejemplo es Él. El verbo fue hecho carne, luz brilló entre nosotros, su gloria reveló. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitamos, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día lo llevaron al monte Calvario, un día lo clavaron, murió en una cruz, sufriendo angustia, rechazado y odiado, cargó nuestros pecados, Él es mi redentor. Manos que sanaron en la cruz clavadas, tomó mi lugar. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día. Un día la tumba no pudo ocultarlo. Un día la piedra de la tumba se abrió. Luego resucitó y la muerte Él venció. Subió al cielo, es mi Salvador. La muerte y la tumba quisieron detenerlo, de levantarse otra vez. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día. Un día la trompeta sonará, Él viene. Un día los cielos con su gloria brillarán. Un día vendrá el Cordero de Dios. Cristo es mi Salvador. Viviendo Él me amo, muriendo Él me salvo, sepultado el cargo, todos mis pecados, resucitando, fuimos justificados. Un día Él viene, glorioso será, oh glorioso día, glorioso día, oh glorioso día. Bueno, amados, después de haber estado poniendo a cuentas con el Señor,
Hoy estamos dispuestos a escuchar su palabra, a tomar decisiones frente a su palabra. Como Iglesia Betania La Reforma, damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven por el canal y damos gracias al Señor por todas las iglesias de Betania La Reforma en Colombia que hoy están predicando su palabra. A todos los pastores, ruego a Dios que los bendiga, que sea su palabra predicada hoy, la palabra del Señor, y que su pueblo sea animado a tomar decisiones frente a esa palabra predicada. Hoy empezamos Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Tomemos las Biblias y vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, amados y amadas hermanas, sé que el Señor nos va a bendecir hoy, como siempre, con su palabra que es bendición para todos aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe, y oramos por todos aquellos que de pronto no han conocido al Señor, que hoy de pronto estén conectados, que puedan conocer al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia. Él ha manifestado en el Señor Jesucristo su justicia y su amor. Apocalipsis es un libro que a muchos les causa terror. Muchos pastores muchas veces nos sentimos retados a predicar el libro, porque es un libro no muy fácil de comprender, pero sabemos de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y es la palabra del Señor. Vamos a dar cuenta que el libro de Apocalipsis, su finalidad es que lo entendamos, porque Dios quiere que lo entendamos, que le conozcamos, para poder que nuestra fe esté fundamentada en las cosas que conocemos, no en las que no conocemos, porque realmente la fe está basada en entender y conocer quién es Dios, las promesas de Dios, cómo soberanamente Dios actúa en esas promesas, en esas palabras dadas, y cómo cada palabra se cumple, porque Él es Dios. Hoy vamos a ver la obediencia a la revelación del Señor, la obediencia a la revelación del Señor. Entonces, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, con el ánimo de conocer el futuro, perderemos de vista realmente lo que Dios quiere enseñarnos, porque no se trata de conocer el futuro, se trata de conocer quién es el que tiene el futuro en sus manos y cómo soberanamente Él va guiando todo acontecimiento, la historia del hombre, a que se cumpla su perfecta voluntad. Como el Apocalipsis nos muestra la gloria de Dios en el Señor Jesucristo, para que todos adoremos al Señor Jesucristo. Realmente el libro de Apocalipsis es un regalo que Dios le da al Señor Jesucristo para que le adoremos. Es la revelación, porque realmente el libro de Apocalipsis proviene de Dios, y eso es lo que vamos a empezar a entender, por qué la seriedad del libro y por qué la seriedad de toda la palabra del Señor, porque es Dios mismo hablando a su pueblo. Entonces, Dios mismo tiene en sus manos la historia y el tiempo de esa historia, llevando a cabo todo acontecimiento para que su voluntad se cumpla.
Y eso tenemos que tener claro cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que es Dios mismo que está en control. Y es un libro que estaba animando, porque realmente en ese tiempo la iglesia estaba viviendo gran persecución. Como les decía en la clase pasada, Juan era el único discípulo que estaba vivo y estaba exiliado a una isla de Patmos, una isla que en esa época se convirtió en una de las prisiones donde encerraban a los presos políticos y a todos aquellos que eran amenaza al Estado. Y entonces créame que no la pasaba muy bien. Y allí está Juan, en el día del Señor. O sea, literalmente está hablando del domingo, del día del Señor, allí estaba Juan. Y ese mismo día, el mismo día del Señor, Dios le revela, como hoy es el día del Señor, Dios va a revelar a nuestras vidas la necesidad que tenemos de obedecer la revelación de Dios, de obedecer lo que Él muestra en su palabra. Y cómo la obediencia es la mejor manera de mostrar a Dios que le amamos, la mejor manera de que nuestro amor sea manifestado en una dependencia a lo que Dios es y lo que Dios dice. El título del libro promete revelar la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Es lo que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus santos o a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es un regalo de Dios al Señor Jesucristo, pero también es un regalo al Señor Jesucristo a su pueblo, a sus siervos. Y ahorita vamos a definir qué significa siervo y por qué solo los siervos de Dios, solamente aquellos que en arrepentimiento y fe podemos entender y conocer quién es Dios. Para la iglesia, atribulada aquí en la tierra, el mensaje de este libro da una nueva y hermosa seguridad de la victoria final del Señor Jesucristo. Pues que el libro de Apocalipsis nos muestra esa gloriosa y poderosa victoria que el Señor Jesucristo logró en la cruz por nosotros. Pero muchos de nosotros nos sentimos perdedores y vivimos como perdedores y somos más que vencedores, porque todo lo que necesitamos para tener una vida abundante aquí en la tierra mientras que el Señor nos llama o el Señor Jesucristo regresa, ha sido provista por Dios. El problema más delicado que teníamos era la salvación, era el perdón de nuestros pecados y ya Dios lo ha provisto a través del Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz. Las demás cosas son añadidura. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo. Es buscar el arrepentimiento, es buscar ese perdón a través del arrepentimiento. Es un arrepentimiento que Dios da como un don, es un regalo de Dios también el arrepentimiento. Y también la fe para creer en el Señor Jesucristo. Entonces todas las cosas que necesitamos para vivir victoriosos, aún en medio de la tribulación, aún en medio de todo lo que podamos estar padeciendo o viviendo, están dadas en Cristo Jesús. Entonces, voy a hacer un pequeño introducción a lo que vimos en la clase pasada por aquellos que de pronto no estuvieron viendo el video de la clase pasada, escuela dominical pasada. Entonces, Apocalipsis tiene un propósito, es animar a no darse por vencidos, a pesar de la cruenta persecución que tenían por parte de Domiciano, porque realmente fue en el año 90, 96 que estaba gobernando Domiciano. La iglesia cristiana tuvo 10 grandes persecuciones, pero una de las más cruentas fue dada por Domiciano porque se estableció la adoración al César como Dios, y todo aquel que se negara a adorarle era llevado a los leones quemados vivos, llevados a los teatros romanos a hacer escarnio. Entonces no era fácil en ese tiempo. No era fácil, no, aunque no estamos diciendo que no son diferentes los tiempos, aunque hay persecución, pero la persecución que tenemos ahora no es similar a esa persecución. Realmente, literalmente era con la vida que se testificaba. O te arrepentías de tu fe y vivías, o ratificabas tu fe y morías. Allí tenían que tomar una decisión y realmente muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios fueron firmes y fieles hasta el final. Entonces, es de animar
Realmente el propósito era animar, a no darse por vencidos a pesar de la cuenta persecución. Este mensaje debía fortalecer su fe y confianza y dependencia de la soberanía de Dios en medio de las pruebas. Qué importante esto, amados. Confianza, dependencia en la soberanía de Dios. Y eso es determinante en nuestra fe. Realmente eso es determinante en tu fe y en mi fe. ¿Qué es lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo? Y yo tengo que renovar mi entendimiento frente a lo que estoy viendo, porque debo ver las cosas desde la perspectiva del Señor Jesucristo, como más que vencedor, y viviendo a la luz de su regreso, porque muchos de nosotros no vimos a la luz de su regreso. Estamos amando más esto que vemos que lo que no vemos. Apocalipsis se enfoca en el Señor Jesucristo y su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. El Señor venció. El Señor venció a esos tres enemigos. Y uno de los enemigos que más sentimos terror es la muerte. Y es el enemigo último que venció cuando resucita. Como dice el texto, oh aguijón, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu poder? Ya el Señor venció la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Él resucitó. Y todos aquellos que hemos sido juntamente crucificados con Él, resucitaremos con Él. Hemos resucitado una vida espiritual y resucitaremos a una nueva vida con un nuevo cuerpo glorificado el día que partamos o el día que durmamos en el Señor Jesucristo. Pero eso es claro. O sea que nuestro final es glorioso. Pero no porque lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo. Por las misericordias de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho por ti. Debemos creer y confiar y depender de Él en los momentos más difíciles. Apocalipsis está describiendo las luchas de la iglesia en los últimos días y la victoria final de Jesús por su pueblo. Los últimos días empezaron en el momento de que Jesucristo resucita. Es el último tiempo, no hay más tiempo. No hay más tiempo, amados. Este es el último tiempo y lo estamos viviendo. ¿Cuándo regresa Cristo? No lo sabemos. Pero una cosa es segura, Él regresará. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Lo vimos en la clase pasada, estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado, era considerado una amenaza pública, había sido torturado y martirizado. Dicen que había sido cocinado en aceite hirviendo, o sea, su cuerpo está literalmente todo quemado, pero allí está en el día del Señor. Me imagino que estaba adorando al Señor, a pesar de estar en una cárcel, a pesar de estar en una isla desierta, allí está Juan, adorando el nombre del Señor, fiel a su palabra. Por causa del Evangelio estaba allí encerrado. Quizás me pregunto, tendría preguntas. Quizás tenía soledad, tristeza, no lo sabemos. Pero una cosa es clara, que cuando se manifiesta el Señor Jesucristo, yo pienso que esa revelación que recibe, como dice más adelante el texto de que cayó como muerto, Jesucristo le dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vive. Está recordando de que ha resucitado y que lo vea con gloria, con toda su gloria y su majestad. Juan necesitaba una revelación de esperanza en medio de las desesperanzas. Necesitaba muchas respuestas para las preguntas que le hacía la iglesia, porque es muy probable que la iglesia le escribiera a Juan y le preguntara muchas cosas, porque estaban siendo destruidos y para ellos quizás ese momento su fe estaba siendo probada y necesitaba una palabra. No se olvide que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y ellos necesitaban una palabra de parte de Dios para fortalecer su fe. No sé cuántos de los que me escuchan hoy necesitan una palabra de Dios para fortalecer su fe. Para que su ánimo no desmaye. Para que a pesar de las cosas que estemos viviendo, el Señor sigue siendo fiel. Y no nos atemoricemos. Vamos, para nosotros dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y no puede haber temor en nosotros, temor sí a Dios, un temor reverente, confiando y dependiendo de quién es Dios en medio de las circunstancias, pero ese es nuestro Dios. Entonces, se habla de la revelación. La revelación es la palabra traducida a Apocalipsis, es la palabra Apocalipsis. Allí está el Señor Jesucristo revelándose a sus siervos.
Allí está nuestro Señor. Entonces la palabra Apocalipsis, que significa descubrir algo previamente oculto o sellado. En el tiempo del cristianismo esta palabra se usó por un propósito religioso. Realmente era revelar algo que estaba oculto. Y era así. La revelación del Señor Jesucristo hasta este momento, vamos a ver a través de la Escritura de que era una revelación de salvación, perdón de pecados, establecimiento de la iglesia. Se estaba estableciendo ese pueblo de Dios. Los apóstoles han venido predicando el Evangelio, estableciendo el fundamento de la iglesia. Esa primera revelación, el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó el reino de los cielos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y mostró los atributos de Dios, el Dios hecho hombre, enseñando a adorar al hombre, al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces debemos tener claro que la palabra Apocalipsis significa revelar algo que está oculto, de valiosa importancia para quienes lo ven. Será como quitar el velo de una obra maestra, que el pintor o que el escultor lleva mucho tiempo trabajando en ella y que ya la había terminado. La obra de la iglesia de Cristo ya ha sido terminada en Cristo. Y como dice el texto, el apóstol Pablo dice que estaba convencido y persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionaría y la terminaría hasta la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo Dios, haciendo una obra maestra en tu vida y en mi vida y en su iglesia, porque es su iglesia. Le pertenecemos a Él. Nos compró con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y es un regalo que Dios ha hecho al Señor Jesucristo. La iglesia es un regalo de Dios al Señor Jesucristo. Y la está santificando para entregarla perfecta. Para entregarla perfecta. Debemos de tener claro que la palabra Apocalipsis significa revelar algo que está oculto y de valiosa importancia para quienes lo ven. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Este es un pequeño apocalipsis en el Antiguo Testamento. Y Daniel es determinante en la revelación y en comprender el libro Apocalipsis. Daniel capítulo 4 dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, hasta ese momento, hasta Juan, esta es la revelación de ese Apocalipsis. Estaba sellado y era imposible. Incluso los mismos discípulos le preguntan al Señor Jesucristo. ¿Qué le preguntan? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y establecerás el reino de los cielos en este tiempo. Y el Señor Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber el tiempo ni la hora, porque está en la sola potestad del Padre. No era revelado todavía, no era el tiempo de ser revelado. La revelación de Dios es perfecta en su tiempo, y era el tiempo. Ese año era el tiempo. Y se ha venido revelando poco a poco, en la medida que la historia de Dios en el hombre sigue transcurriendo, y pasan acontecimientos y esas señales que Dios había establecido para identificar que realmente estamos en el último tiempo y que el tiempo está cerca y cada día está más cerca. Ahorita vamos a ver una palabra muy importante allí para comprender de que la revelación empezó y no se detendrá hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Y dice que será como una mujer en dolores de parto. Lo dice Mateo. Empezará de menos a más, de menos a más, de menos a más, hasta que nazca el bebé, hasta que regrese el Señor Jesucristo. Vamos a ver este texto que hemos leído, Apocalipsis del 1 al 3. Vamos a ver dos puntos que deben conocer como pueblo de Dios. Primer punto, obedecer a su revelación, y el segundo punto, confiar en su revelación. Vamos a enfocarnos en obedecer su revelación. Obedecer la revelación del Señor Jesucristo. La importancia de la revelación. ¿Por qué es importante la revelación? O sea, ¿por qué es importante leer y entender lo que está escrito en este libro? No solamente en Apocalipsis, sino en toda la palabra de Dios.
pero específicamente en Apocalipsis hay una revelación clara que no se había visto en ningún otro texto de la Biblia. Como muestra a Dios, a Jesucristo y los tiempos en las manos del Señor Jesucristo, no se ve antes. Se ve muy ocultamente. Por eso Dios le dice a Daniel, mira, te muestro esto, y tú no lo comprenderás ni lo entenderás, pero cree lo que se va a cumplir, no en tu tiempo, sino en mi tiempo. Sino en tu tiempo. El origen de la revelación y es manifestada, dice que en su origen es Dios. Dios es su origen, proviene de Dios. Por eso el Señor Jesucristo siempre dijo que todo lo que Él decía y hacía venía del Padre. Es una dependencia total al Padre. Es una dependencia y confianza de Jesucristo en el Padre. Lo vimos en la cruz. A pesar de que estaba siendo martirizado por causa de nuestros pecados y siendo ejecutado por la justicia de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, dependió del Dios su Padre. Hasta el último momento cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, dependencia y confianza en Dios. A pesar de toda la carga del pecado que tenían sobre sus hombros, Él sabía que su Padre, Dios Todopoderoso, lo resucitaría el tercer día. Entonces el origen de la revelación es Dios, y manifestada en el único Señor y Salvador, digno de toda honra y toda adoración, el Señor Jesucristo. Pero digo, es un regalo de Dios al Señor Jesucristo para revelarle a sus siervos. La fuente de la revelación es Dios, en la persona del Señor Jesucristo, y es una revelación segura y digna de ser creída y recibida como un mensaje de seguridad y confianza en Dios y lo que está haciendo desde la eternidad pasada. Dios está hablando y está haciendo desde la eternidad pasada, porque Él es el tiempo. Quiero que vayamos a Isaías 46:9. Isaías 46:9, dice la palabra del Señor. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Está aclarando de que Él es Dios y sigue siendo Dios, aunque muchos digan que no. Aunque el sistema que vimos sea contrario a lo que es Dios. No se olvide que una de las funciones del anticristo es oponerse a Dios y ponerse en el lugar de Dios. Es oponerse totalmente a lo que es el Señor Jesucristo, pero ocupar el trono del Señor Jesucristo. Acordad de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién puede detener la mano de Dios? Nadie. Nadie puede detener la mano de Dios. Y Él está haciendo y está obrando y está operando. Y aunque parezca de que está en descontrol, no, Dios está en control. Aunque parezca la noche más oscura, Dios está en control. Y Dios está actuando y está operando en todo. Es su providencia. Es su providencia la que vemos todos los días en las diferentes circunstancias y acontecimientos. Dios pone reyes y quita reyes y está en control de los reyes de la tierra. Porque Él es Dios. Y eso tiene que motivarnos a obedecer su palabra, a confiar en su palabra, a depender de lo que Dios ha dicho. La revelación de Dios en el Señor Jesucristo así ha sido a lo largo de toda la historia, mostrándose como el centro de toda la revelación. Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el centro. Es la llave que abre la Biblia, es la llave que abre la revelación. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. Él es el centro de la revelación. Por eso el centro de la predicación de todo pastor y de toda iglesia bíblica es el Señor Jesucristo. No son las revelaciones humanas, lo que yo pienso y lo que yo creo, o cualquier otra manifestación, sino es centrada en el Señor Jesucristo para darle gloria y honra a nuestro amado Dios. Esta revelación de Dios debe ser tomada con la seriedad y la solemnidad que merece, ya que es Dios mismo dando testimonio en Cristo de lo que vendrá. Este mensaje es serio,
como toda la palabra del Señor. Pero es el final de la historia. Es como termina la historia. ¿Y cómo termina? Dios victorioso, venciendo. El final está establecido. Satanás y todos aquellos que le siguen terminarán en el lago de fuego. Y la maldad será totalmente destruida en el lago de fuego. Y Dios está permitiendo que mucha maldad todavía continúe. ¿Por qué? Porque hay un plan y propósito con todo lo que vemos. Pero el tiempo está cerca y debemos reaccionar frente a la palabra del Señor, no quedarnos inmóviles, adormecidos, tomando decisiones y abandonando el pecado y siguiendo la santidad de Dios. Hebreos capítulo 2 habla mucho acerca de eso. El escritor de Hebreos está hablándole a la iglesia que se estaba deslizando, a la iglesia que se estaba durmiendo en los laureles. Era una iglesia que se estaba abandonando y apartando del Dios vivo. Su incredulidad estaba haciendo de que andaran vagando en sus corazones, vagando entre dos pensamientos. Y eso era el propósito del libro, es llamar a la iglesia. Porque eso es lo que vemos en los 4 primeros capítulos, el llamado del Señor Jesucristo a su iglesia. Se está paseando por su iglesia y lo sigue haciendo. Está mostrando en qué condición estamos. Hebreos 2:1 dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia. ¿Y por qué con más diligencia? Porque es tan imperativo nosotros escuchar con diligencia y tomar decisiones frente a esa palabra y no quedarnos inmóviles. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí está hablando que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de sus ángeles y de sus profetas, y fue fiel a cumplir cada palabra. ¿Cuánto más ahora? Dice el texto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué grande? Porque le costó a Dios la vida de su único hijo. Entonces Él toma las cosas en serio, porque entregó lo que más amaba. Por amor a su nombre, por amor a su santidad y por amor a nosotros. ¿Por qué descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué no nos ocupamos de ella con temor y con temblor, con reverencia y compasión? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El Señor la confirma, o sea, el Señor la muestra en su cruz, en su sacrificio. La confirma por los apóstoles que están contando lo que vieron y están estableciendo la iglesia de Cristo. Testificando Dios juntamente con ellos. Dios testifica con sus santos. Es Dios mismo hablando a través de sus santos, hablando a través de sus siervos, testificando de que es verdad lo que aconteció y que es verdad lo que acontecerá. Juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, es de anotar que el Apocalipsis no es la primera revelación del Señor Jesucristo. No es la primera, como lo decíamos ahora. El Señor Jesucristo se reveló, o sea, al Apocalipsis del Señor Jesucristo hubo una primera revelación, que fue en los Evangelios, en lo que el Señor Jesucristo hizo cuando caminó entre nosotros. La primera revelación del Señor Jesucristo fue en su Evangelio, donde vemos la humanidad del Señor, pero también vemos la deidad de Él como Hijo de Dios. Es Dios mismo mostrándose a través de la persona de Jesús. Es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la revelación que nos da. El reino de los cielos se ha acercado. Revela de que el reino se acercó al hombre. Y debemos arrepentirnos y convertirnos porque el reino se ha acercado. Es el tiempo de la salvación. La anunciación de esta primera etapa de la revelación de Dios. Era el tiempo de la revelación de Dios como sacrificio.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido al mundo y vino a salvar a los perdidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que el tiempo se ha cumplido. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esa es la revelación inicial. Esa es la revelación que vemos en los evangelios. Y esa es la revelación que estamos predicando todos los días en cada iglesia. Pero es una revelación final. Muchos tenemos que ver al Cordero es que quita el pecado del mundo, pero también ese Cordero regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya no regresará como ese Cordero manso, sino que regresará con toda su gloria, con todo su esplendor. Y vendrá, como les dije en la clase pasada, vendrá a cuidar de su pueblo, a defender su pueblo, pero también vendrá a despedazar a todos aquellos que se han opuesto a su palabra, a su reino. El Señor es más que un hombre, Él es el Hijo del hombre, Dios mismo encarnado. Eso lo mostró Juan. Juan lo mostró, el mismo Juan que escribe Apocalipsis. Dice en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo estaban viendo como el Cordero sufriente, que no pronunció palabra. Pero esa era la revelación de ese tiempo. Ese era el Apocalipsis de ese tiempo. Y todos aquellos, y escuchen esto, amados, a todos aquellos que le recibimos esta revelación dada por Dios en arrepentimiento y fe, por medio del Espíritu Santo, nos dio un gran regalo de amor, su salvación. Otra vez Juan nos dice en Juan 1:9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan 1:9 en adelante. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quiénes lo conocieron? Los escogidos de Dios, los que Dios llamó ya antes de la fundación del siglo a ser su pueblo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. El mismo Israel se negó a ver a Jesucristo como Dios mismo, como el Hijo de Dios, y le mataron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen, o todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos somos tú y yo, hijos del Dios viviente, con un gran privilegio. Somos salvos por gracia, con el privilegio de que podemos escuchar la voz de Dios, que tenemos compañerismo con Dios a través del Señor Jesucristo, de que somos sus hijos, de que escuchamos su voz, de que entendemos el lenguaje de Dios. Es un privilegio. Entonces no desechemos una revelación, una salvación tan grande, no la desechemos, sino que la cultivemos con temor y con temblor, de que nos ocupemos de ella, esa revelación que hemos recibido, esa revelación de salvación que nos ha hecho copartícipes de la naturaleza divina. En los evangelios nos encontramos con un apocalipsis de los atributos de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Eso está mostrando Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo a Tomás: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Le dijo a Felipe: tanto tiempo que has estado conmigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quien ve a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, ve al Padre y se somete a Él, porque es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. En esta primera revelación podemos ver y nos muestra el poder y autoridad de Dios para perdonar pecados y dar vida a lo que estaba muerto. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Es una revelación de redención, justificación, santificación y glorificación de sus escogidos. Ahora vemos la revelación final. Eso es lo que estamos viendo ya en Apocalipsis, la revelación final de esa salvación. De cómo esa salvación fue perfecta y efectiva. Y cómo los juicios de Dios vienen. Los juicios de Dios vienen. Entonces la figura central del libro es el Cristo, resucitado. Y esto es evidente desde el primer capítulo. En los primeros versículos
Apocalipsis 1, 4, 8 nos dice lo siguiente sobre Jesús. Él era, había de venir, es el testigo fiel, primogénito de la resurrección, es el soberano, está sobre todos los reyes de la tierra. Miren que está enfocándose en la adoración a Jesucristo. Jesús nos ama y por su sangre y por su sacrificio en la cruz hemos sido librados de nuestros pecados y somos limpios y perdonados. Y esta es la seguridad que tenemos de que Jesucristo resucitó y que regresará por nosotros. Y eso es claro. Gracias a Él somos parte del reino de Dios, sacerdotes al servicio del Padre. Jesús volverá a la tierra y todo ojo le verá y vendrá a juzgar, a reinar por siempre. Por siempre Él vendrá, por la eternidad. El Señor Jesucristo revelado en el Apocalipsis, ¿qué revela? ¿Qué nos revela Apocalipsis? Revela a Jesús como Rey y Señor de señores. Él es el Alfa y el Omega, el Cordero que fue inmolado. Y hay muchas más descripciones de Jesús en el libro Apocalipsis. Pero es el Alfa y el Omega. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos da una descripción completa del Jesucristo glorificado en su gloria celestial, en tanto que los evangelios nos describen a Jesús en su humildad. Por eso les decía ahora, en el Nuevo Testamento, en la primera Apocalipsis, la primera revelación, está mostrando a Jesús en su humildad, en esa mansedumbre, en esa misericordia, intercediendo por aquellos que le estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora en esta revelación muestra al Señor Jesucristo con toda su gloria, con todo su poder, con todo su esplendor, que viene a examinar su iglesia y a juzgar al mundo, a juzgar a todos aquellos que vieron de espaldas a Él. Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora en el libro Apocalipsis nos encontramos con la revelación plena y total del Señor Jesucristo con todo esplendor, majestad, dominio y poder. Amados, esto es serio. Realmente es serio saber de que Cristo regresa con toda su gloria. Él es el león de la tribu de Judá. Él es nuestro Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 1.17. Vayamos a ese texto, Apocalipsis 1.17. Aquí está Juan viendo al Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Le está diciendo, tengo poder y autoridad, no temas. Él te dice hoy, no temas. El Señor Jesucristo está de tu parte, es tu Señor, es tu Rey. Él es la cabeza de la iglesia y ha venido a examinar nuestros corazones como iglesia para mirar dónde hemos caído, para ver en qué condición espiritual estamos como iglesia, como hermanos, como pueblo de Dios, porque Él viene y el juicio empieza por la casa y Él viene a limpiar su iglesia porque viene por su iglesia. Apocalipsis nos hace ver la gloria, poder y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no vemos al manso cordero que fue inmolado con mansedumbre y que no pronunció palabra. Y con esa humildad voluntariamente entregó su vida en la cruz por nosotros. Ahora no es esa revelación. Mire que la revelación cambia, por eso dice bienaventurados los que leen y los que escuchan lo que está escrito en este libro. Porque esta revelación no la tenían los discípulos. Esa revelación no la tenía la iglesia hasta el año 96, pero ahora la tiene. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha revelado en su palabra? O te arrepientes o eres juzgado. Porque esas son las dos cosas que pasa cuando se predica la palabra del Señor. O es de bendición y trae salvación a tu vida, o si te niegas a ella trae juicio. Amados, Apocalipsis nos hace ver la gloria y poder y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis estamos viendo la segunda revelación, o sea, esa última revelación. No estamos viendo el Cordero, estamos viendo al Cordero inmolado, pero resucitado en poder y majestad. No estamos viendo al Cordero, sino al León de Judá, al Rey de Reyes.
Entonces Dios primero reveló este mensaje de Jesús, primero se lo revela a Jesús. Y todo lo que Jesús nos dice viene del Padre. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo y dice y hace proviene de Dios. Es Dios mismo. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no tenemos claro esto en nuestra vida? Y vivimos de acuerdo al regreso de Cristo, de acuerdo a que se cumplirá todo lo que Él ha establecido en su palabra. Jesús revela todo lo que necesitamos para saber, para poder encarar el futuro. Él quiere que tengamos la completa certeza de su victoria final sobre nuestros enemigos. Él quiere que entendamos de que somos más que vencedores, porque Él es el vencedor de vencedores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y está de nuestro lado, está de nuestra parte. Dios tenga misericordia de todos aquellos que están en contra de Él y que procedan al arrepentimiento, porque para eso predicamos el Evangelio, para que todo aquel que escuche el Evangelio se arrepienta de sus pecados. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y eso es lo que quiere Dios todos los días. Dios está por revelar en este momento de la historia a Juan, está por revelar lo que es para el bien de sus siervos, de su pueblo y de su iglesia. Él está revelando que es seguro y firme su juicio para con la tierra, que ya el juicio de Dios sobre nosotros fue en el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que padeció Jesucristo, el juicio y la ira de Dios en la cruz. Y Él ya pagó por ti y por mí. Y nos ha librado de ese juicio. Hemos sido declarados justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ya el Señor nos hizo justos por la justicia del Señor Jesucristo. Su justicia fue imputada, fue acreditada a nuestra cuenta. Entonces no somos más que vencedores. Y entonces, ¿por qué estamos viviendo como vivimos? Es necesario que obedezcamos a la revelación. Es necesario que vivamos de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. No nuestras ideas, nuestras conveniencias, lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. Jesús corrió la cortina del tiempo para revelar ante los ojos de sus emisarios el gran drama que estaba por desarrollarse para su iglesia y para el mundo. Eso es lo que está haciendo Apocalipsis, la revelación que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Porque dice la revelación de Jesús Cristo. Aquí hay algo importante. El nombre doble de Jesús Cristo es un nombre propio y una descripción de la función mediadora. Jesús Cristo, el Salvador, el ungido, el Rey. El nombre doble le dice al lector no solo de quién es Jesús, sino también qué ha hecho y qué sigue haciendo como Señor y como Salvador. Primera revelación, Salvador, y sigue siendo Salvador. Y sigue predicando el Evangelio. Pero llega un momento en que ese tiempo se cerrará. Llegará un momento en que ya el tiempo será cerrado. El tiempo será cerrado. Dice un texto, buscadme mientras pueda ser hallado. Es la revelación de Dios en Jesucristo que se presenta como el centro de todo y en todo. Ese es nuestro Señor. Vayamos al Nuevo Testamento, Efesios 1:20, para que comprendamos esto que les acabo de decir. Porque dice que Él es el centro de todo y en todo. Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentando a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, o sea, en ese siglo venidero, eso que estamos esperando. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, tú y yo, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es el que regresará. ¿Estás preparado para su regreso? El mismo apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito para aquel día, para el día de que el regreso del Señor Jesucristo. Y no solamente para él que estaba esperando su regreso, sino para todos los que aman su venida.
Esa salvación, tu salvación está en las manos del Señor y Él no la perfeccionará y tendrá que disciplinarnos y tendrá que afligirnos. Porque nadie quiere humillarse ante la presencia del Señor, ni siquiera nosotros como su pueblo. Ni siquiera nosotros como su pueblo. Yo quiero que vayamos a un texto que se encuentra en Isaías capítulo 66. Mira lo que dice Isaías 66. Isaías 66, versículo 1. Mira lo que dice el título en Reina Valera. Los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Dice Dios, Isaías 66, 1, y lo leemos hasta el 2. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿Temblamos ante la palabra del Señor? ¿Realmente hay un temor reverente cuando Dios habla? ¿O somos como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, que echábamos a la espalda la palabra del Señor y que no la amábamos? ¿Estás amando la revelación de Cristo y estás viendo de acuerdo a esa revelación? Esa es la pregunta hoy. Esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy. ¿Temblamos ante su palabra? ¿Tenemos un corazón humilde, pobres de espíritu? ¿O nos sentimos como reyes, autosuficientes? Y en la medida que vamos a estudiar el texto vamos a encontrar que hay una iglesia que está sin esa condición, sintiéndose que es suficiente, que no necesita nada de Dios, que todo lo tiene. Pero el Señor nos llama a arrepentirnos y mirar de dónde hemos caído. Si hemos caído de creer en la revelación, si la incredulidad se ha apoderado de tu vida y ha endurecido tu corazón y te ha hecho insensible a la voz de Dios. Pero hoy el Señor te está llamando y nos está llamando a que haya un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. Es la revelación de la victoria del Señor Jesucristo mostrándose como testigo fiel, todopoderoso, que está en control de todo y cómo muestra que su iglesia sigue estando en sus manos. Hay un texto cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen, muchos dicen que tú eres un profeta, de que eres Juan el Bautista, que eres algún enviado de Dios. Y él les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que dice aquí el texto. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, Apocalipsis, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también dice, y las puertas del Hades no podrán prevalecer a la iglesia de Cristo. Porque es su iglesia, es su cuerpo. Está en sus manos la iglesia. No está en tus manos. En tus manos está la salvación de tu familia. Pero sí está el privilegio de mostrar la salvación de Cristo con tu vida. Tú no puedes salvar a nadie, pero sí puedes ser ese medio de gracia para que conozcan la salvación del Señor Jesucristo. Y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Pero somos irresponsables frente a una salvación tan grande. Estamos ocupándonos en otras cosas. Y pienso que este tiempo de confinamiento, este tiempo que hemos estado guardados, que seguimos porque se amplió hasta julio, es un tiempo que el Señor te está llamando a que examines tus prioridades, que examines qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida y de dónde hemos caído y que nos arrepentamos y que creamos en la revelación del Señor Jesucristo, que creamos en su palabra y nos sometamos a ella y confiemos y dependemos de su palabra y lo que Él ha dicho y lo que Él hará. Es la revelación de la victoria del Señor Jesucristo mostrándose como el testigo fiel, todopoderoso, que está en control de todo y cómo muestra que su iglesia sigue estando en sus manos. Es una revelación que tiene que ver con el mismo Señor Jesucristo, con lo que está pasando y pasará desde la perspectiva de la soberanía de quien tiene nombre y suprema autoridad en la tierra y en el cielo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Mire que cuando Jesucristo se humilla
Y quiero que vayamos a ese texto en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Porque es necesaria la humillación, porque antes de la exaltación tiene que haber humillación. Y no queremos humillarnos, queremos depender de Dios y entender que Él es Dios, que tú no eres Dios y que nada puedes hacer sin Él. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Cristo que está viendo aquí Juan. ¿Estás viendo a Jesucristo desde esa perspectiva? Porque tienes que verlo, y debemos temblar. Pero temblar con un temor reverente, un temor que ama a Dios, que obedece a Dios. No te olvides que el principio de la obediencia es amor. El que ama obedece. Y debemos obedecer en amor al Señor Jesucristo. Es la revelación de Dios a través del Señor que se entrega a sus siervos. Él lo entrega a sus siervos para que aplique a su vida. Primero tenemos que recibir el mensaje y apoderarnos de esa palabra, o sea, encarnar esa palabra en nuestra vida. No olvide que la vida del cristianismo es una vida de encarnación, no de imitación. Es encarnación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces es una palabra que ha sido dada para aplicar a nuestras vidas y para proclamarla como siervos fieles a su Señor. Esta palabra es revelada a ti y a mí para que la anunciemos con nuestras vidas, no solamente con palabras. Porque el mundo está cansado de palabras. Hay un problema grandísimo en el liderazgo en el mundo y en todas las áreas. El mundo ya no cree, porque las palabras tienen que ir acompañadas de ese testimonio de vida. ¿Cómo es el testimonio de vida en tu casa, con tu familia? En tu trabajo, en tu universidad, en el colegio, en la escuela. Porque ese testimonio es el que impacta. Y eso fue lo que impactó a la iglesia primitiva, el testimonio de hombres y mujeres que, aunque estaban siendo sacrificados literalmente, se mantenían firmes, amando a su prójimo, perdonando a aquellos que los estaban matando. Recuerden a Esteban, que muriendo a pedradas decía: Padre, no le tomes en cuenta, oh Dios mío, no le tomes en cuenta su pecado. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una revelación cargada de amor, pero también de advertencia para aquellos que no ven su amor como misericordia, sino la licencia para vivir de espaldas al Señor. Muchos dicen: no, es que han dicho que regresará y que no pasa nada. El Señor regresará. Y no crean que tiene su tardanza. Como dice el texto, no es que esta tardanza, sino que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y ese es el amor de Dios. Pero hemos malinterpretado el amor de Dios y le damos licencia para pecar, para cohabitar con el pecado, para tolerar el pecado, y lo vamos a ver en las diferentes iglesias. Aquí hay una palabra clave que llama esclavos, a sus siervos, doulos en griego, eved en hebreo. Dice, se habla de un esclavo que voluntariamente se somete a su señor. Y mire por qué se somete a su señor, no por comida, no por miedo. Dice que un doulos o un eved es un esclavo que se somete a su señor por lo que él es, por un amor reverente, por una obediencia basada en amor, que obedece, depende, cree y confía en su Señor. Y esto es quien Dios llama a ese tipo de siervos. A ese tipo de personas se revela a Dios con todo su esplendor y con todo su amor. ¿Qué tipo de siervo tú eres? ¿Qué tipo de cristiano tú eres? Y eso tenemos que tenerlo claro, amados. Claro en tu vida y en mi vida. Quiero que vayamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Mire lo que dice el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, no lo sabemos de memoria, pero mira lo que sigue después. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros de anunciar a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese mensaje no ha cambiado y sigue todavía, reconciliaos con Dios. Volvamos al arrepentimiento, volvámonos de nuevo a un corazón contrito y humillado, un corazón humilde que se somete a Dios, porque el Señor regresa. Y eso es lo que está revelando Apocalipsis. Todavía hay tiempo de reconciliarse con el Señor. Juan había dado testimonio de su fidelidad al Señor y el mensaje de su Señor. Juan era su siervo, porque amaba a su Señor, porque dependía de su Señor, y que a pesar de lo que estaba viviendo seguía firme, esperando en su Señor, y por eso Dios se le revela a él. Que ha dado testimonio a la palabra de Dios. Apocalipsis 1:2 dice, que ha dado, mira lo que dice Pablo, Juan, él dice, he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Juan vivió de acuerdo a esa revelación. Y cuando vean a Juan, veían esa revelación de Jesucristo, de que Dios era real, de que era necesario venir arrepentimiento y fe, de que éramos pecadores, de que somos pecadores, pero que había dispuesto a un cordero para perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que testificó Juan 90 y tantos años. ¿Qué estás testificando tú con tu vida? Me van a disculpar lo que voy a decir, pero muchas veces, en vez de parecernos a Cristo, parecemos anticristos. A veces parecemos ese tipo de creyentes, pseudo creyentes, que hemos convertido en tropiezo. Un gran predicador y pastor, Martin Lloyd-Jones, dice que el gran problema del siglo XX, y creo que también del siglo XXI, aunque ese texto, lo que estoy diciendo, lo dijo para el siglo XX, dice que el gran problema del siglo XX era la iglesia. ¿Escucharon eso? El gran problema de la iglesia era la iglesia. La gente no quiere saber de la iglesia porque no somos iglesia. La gente no quiere saber de Jesús porque no mostramos a Jesús. Porque realmente no vimos de acuerdo a esa revelación que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo. La manera más eficaz de transmitir la revelación de Dios es hacer de nosotros esa revelación. Me impacta mucho Esdras, un escriba, en el Antiguo Testamento. Esdras, mire lo que hizo Esdras. Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, había preparado todo su corazón para buscar diligentemente en la ley de Dios, en la ley de Jehová, para cumplirla. Somos cristianos reformados y muchos de nosotros solamente tenemos teología. Muchos de nosotros solamente tenemos conocimiento, pero nada de vida, nada de sensibilidad a la obediencia a Dios y al amor al prójimo, y a vivir con mansedumbre y humildad. Muchos de nosotros nos ponemos como pavos porque conocemos teología, y entre más teología tienes o tenga, más humilde debe ser, más debo parecerme a Cristo, más depender de Dios, más depender del Señor, más ser humildes, con corazones realmente dispuestos a entender de que somos siervos del Dios viviente. Dice que Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Antes de enseñar debo cumplirla. Debo predicarme a mí mismo. Y eso tiene que ser claro en tu vida y en mi vida. Debe serlo. Cuando dice pronto, las cosas que han de suceder pronto, donde hay la palabra cronómetro, entakomai, que significa que pronto ya se inició y solo se detendrá cuando la mano del que sostiene el tiempo lo decida. Está en su sola potestad. El cronómetro está en las manos de Dios y Él lo detendrá. Él lo detendrá en su tiempo perfecto.
Apocalipsis tiene el sentido de hacer deber mostrar a Dios que tiene como propósito poner de manifiesto y anticipadamente las cosas que sucederán en un tiempo determinado por él mismo, en la misma historia del hombre. Es Dios mismo que está en control. En Mateo 25:13 dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, el tiempo en las manos de Dios. El tiempo en las manos de Dios. En ese mismo Mateo, capítulo 25, versículo 14, miren lo que dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor arregla cuentas contigo y conmigo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo, con los talentos, con los dones, con la salvación que Dios te ha regalado? ¿Realmente la estás cultivando? ¿Te estás ocupando de ella? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo vives en tu familia? ¿Cómo vives como pastor? ¿Cómo vives como siervo de Dios? Y terminando ya en el versículo 3 dice que es una bendición. Hay una bendición. Mira lo que dice el versículo 3. Dice que bienaventurados. Apocalipsis 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez en Tacomán. Es una bendición poder ver a través de las Escrituras quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Eso lo podemos hacer solamente nosotros, pero no estamos valorando. Estamos tomando en poco la salvación de Dios. Esta salvación debe impactar nuestra vida de una manera, de una forma dramática, y debe animarnos en medio de las pruebas y las luchas que tenemos a nuestro alrededor, de que realmente somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso tiene que animarte a ti y a mí. Esta revelación tiene que impactar tu vida. Él dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis nos revela quién es nuestro Señor y qué hará cuando Él regrese en su gloria, y con la seguridad de que su voluntad y propósito se cumplirá. Amados, ¿realmente entendemos de qué es la revelación de Dios? ¿Y cómo Dios está revelando a su vida y a mi vida? Y esa es la tarea de hoy. Es la tarea de hoy, amados hermanos. Es para nosotros una bendición poder oír la voz de Dios en su palabra y entender lo que el Señor dice a su pueblo. Y el privilegio de poder escuchar la voz de Dios fue por el sacrificio del Señor Jesucristo. Los que están sin Cristo no pueden entender la voz de Dios. Tú sí la entiendes. Y entonces, si la entiendes, ¿por qué vives como vives? ¿O por qué vivo como vivo? Si tienes claro de que Dios es tu Señor y tu Salvador, vive de acuerdo a esa confesión de fe. Y esa es la bendición de este libro, de los que leen, los que escuchan y los que guardan, ponen por obra la palabra que estamos escuchando. Pero eso somos, amados hermanos. El tiempo está cercano para el regreso del Señor. La iglesia primitiva vivía la expectación de su segunda venida. Ellos vivían y pensaban cuándo su segunda venida. Y esta expectación era la base de la esperanza en la adversidad y de la constante llamada a mantenerse en alerta. ¿Vives de acuerdo al regreso de Cristo? Y con este texto termino. Primera de Pedro 4.1. Primera de Pedro 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, o sea, a nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este es el llamado de Dios. Este es el llamado que tenemos nosotros como creyentes. Amados, despertemos si estamos dormidos. Volvamos de la provincia apartada. Si nos estamos deslizando, encarrilemos nuestra vida a lo que Dios dice. Pero ese es el mensaje de Dios para hoy y para ti y para mí. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias infinitas por tu misericordia, por tu amor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de toda alabanza. Padre eterno, ayúdanos en nuestra incredulidad, fortalécenos y anímanos a dar la buena batalla de la fe. Padre, delante de ti están nuestros corazones, que han sido examinados y son examinados por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes y nos guíes. Pongo delante de ti tu pueblo, pongo delante de ti a mis hermanos de Iglesia Betania de la Reforma, Sevilla, y de todos aquellos hermanos que escuchan tu palabra, y de todos aquellos que invocamos el nombre del Señor, que procedamos al arrepentimiento y vivamos de acuerdo a la salvación, a esa salvación tan grande que ha sido dada en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a creer y a confiar en ti. Ayúdanos en nuestra incredulidad y que podamos obedecer a tu revelación, a nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación del único Dios y sabio Dios nuestro Salvador. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja, los lleve a todo arrepentimiento y que realmente podamos vivir de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su verdad. El Señor me los bendiga y me los guarde. Los esperamos y nos vemos ya la próxima semana en los diferentes estudios que hacemos virtualmente. Vivan de acuerdo al Evangelio. Amen a sus familias. Amen al Señor. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Dios los bendiga.